En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en este Evangelio vemos cómo resistían estos judíos, estos eran tal vez los sacerdotes que lanzaban estas objeciones a nuestro Señor, justamente en el momento que Él hacía un milagro, que liberaba un poseso. Ahí ponen sus objeciones diciendo que pues tal vez sea el demonio, ¿verdad?, por el cual nuestro Señor expulsa al demonio. Entonces nuestro Señor les explica muy bien que el demonio no puede estar dividido contra sí mismo y que ellos mismos, porque en ese tiempo era la iglesia oficial, ¿verdad?, la iglesia mosaica, era la iglesia de Dios, y ellos mismos hacían también exorcismos. Y entonces nuestro Señor les decía: entonces ustedes, ¿en virtud de quién expulsan también a los demonios? Entonces los pone así como diciendo, pues eso también es una prueba de que Dios está apoyando, ¿verdad?, a la iglesia de la sinagoga, que en aquel tiempo pues era de Dios. Y ellos no responden, ¿verdad?, estas objeciones de nuestro Señor, pero nuestro Señor los pone en la evidencia de que si Él expulsaba el demonio es porque estaba ahí el dedo de Dios. Pero como no querían reconocer que Él era el Mesías, o que lo que Él decía era la verdad, que Él la decía en nombre de Dios, en nombre de su Padre, entonces encontraban cualquier objeción. Y es la resistencia a la verdad conocida, que se llama pecado contra el Espíritu Santo, y que los atrajo en esa ceguedad tan terrible que los llevó incluso a matar al Hijo de Dios. Ese pecado, como dice nuestro Señor, no se perdona en esta vida ni en la otra. La resistencia a la verdad conocida es pecado contra el Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor, como siempre, Él denuncia estos errores, estos engaños que ya en esa época eran comunes, y que hoy el mundo también, podemos decir, también resiste a la verdad conocida. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una sociedad escondida. La iglesia se predicó en todo el mundo. La enseñanza de la iglesia fue conocida por todos los hombres. Y ahora resulta que la iglesia está siendo cada día más oscurecida, más negada, más olvidada, cuando pues tantos pueblos eran católicos plenamente en otras épocas. Entonces hay una resistencia a la verdad en esta sociedad moderna, y nosotros debemos tener cuidado de no caer en ese pecado de infidelidad a la verdad conocida. Por eso estamos resistiendo, por eso la tradición existe, porque la tradición no es algo que comenzó. La tradición es una continuación de algo que existía. Entonces nosotros no debemos considerarnos aparte, nosotros somos el resto de lo que debería ser, de lo que la iglesia fue. Entonces no somos nosotros los que hemos cambiado o iniciado algo nuevo. Son la gran mayoría que ha cambiado, que ha iniciado algo nuevo y que ha sido infiel a la enseñanza tradicional de la iglesia. Entonces esa resistencia ha traído tantos males a la iglesia y al bien de los países cristianos, de los países católicos. Y es necesario que haya un combate contra la extensión del mal y por la difusión del bien. Si pensamos en Jesucristo, pensamos en Nuestra Señora, pues ellos eran santos, eran perfectamente inmaculados. Y el combate que hizo nuestro Señor o que hizo la Virgen María
era un combate contra algo que era externo a ellos. Mientras que nosotros, el combate no es solo algo externo a nosotros, sino es algo interno a nosotros. O sea que el mal está en nuestras almas, en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, y que tenemos la inclinación al pecado, que no había en la Virgen María o en Jesús. Entonces nuestro combate nuestro es más difícil en cierto sentido, porque tenemos varios frentes. Frente exterior y frente interior, ¿verdad? Como en una batalla, a veces una batalla, los ejércitos tienen varios frentes. Y hay que ser conscientes de ese combate, de esos frentes diferentes que hay que llevar bien, para que la batalla sea victoriosa. Si perdemos de vista un solo de esos frentes, puede ser que haya una derrota en nuestra alma, en nuestra vida. Entonces no basta decir, bueno, yo soy católico, yo voy a misa, pero voy a ignorar el frente doctrinal. O sea, yo trato de evitar los pecados groseros, los pecados graves, pero ya me interesa ir a misa nada más, con que tenga la misa y que yo me confiese de vez en cuando, y ya con eso estoy bien. Pero estamos ignorando un frente que hoy es más importante que la misa. Como nos decía Monseñor Lefebvre, que no basta la misa. La misa es una parte muy importante de la Iglesia, claro, pero sin la doctrina la misa no se puede ni siquiera aprovechar, ¿no? Si nosotros vamos a misa y estamos en pecado mortal, estamos en la infidelidad a la fe, ¿de qué nos sirve ir a misa? No nos aprovecha. Y aunque comulgáramos, podríamos incluso hacer pecado de comulgar en pecado grave. Entonces, ciertamente en nuestra vida hay varios frentes. Por ejemplo, el frente pues de nuestro deber cotidiano, puede ser el frente de nuestras amistades, nuestros conocidos. También tenemos que resistir en lo que oímos, lo que vemos. O en la familia, a veces hay familias que tienen problemas, que la mitad de la familia está en la tradición, la otra mitad está en la iglesia moderna. Entonces hay un problema ahí, hay que resistir, porque ellos quieren que vayan a la misa moderna y nosotros decimos que no se puede. Entonces hay un pequeño problema ahí. Un frente que sostener, una batalla que llevar. Y así puede ser en otros puntos, ¿verdad? A veces en nuestra vida social, o en nuestro trabajo, o de otras maneras, o en nosotros mismos, ¿verdad? Que tenemos algún defecto, también hay un frente que sostener. Son varios combates que tenemos que llevar al mismo tiempo. Pero como hoy el espíritu liberal ha invadido el mundo, ha invadido los espíritus, entonces ya no se ve un frente que es más importante que los demás, que es el frente de los principios, de las convicciones, de las ideas. Y la tradición, que es la tradición que nosotros llevamos, es la defensa ante todo de la enseñanza de la Iglesia, de los principios, el combate de la doctrina. Entonces cuenta que estemos al tanto de la enseñanza de la Iglesia, que está en contraste con la enseñanza moderna. No es lo mismo. Y si no leemos, si no nos formamos, estamos en una ilusión. Es ciertamente, pues yo no digo que forzosamente todos los católicos tratan de hacer el mal, pero la ignorancia es mala. La ignorancia del combate doctrinal que hoy estamos viviendo es algo malo, porque no nos vivimos en una ilusión también. Y no basta decir, hay personas que pues, son creyentes y todo, pero van a la misa moderna, van a recibir los sacramentos que han sido reformados
según el espíritu protestante, y ya rezan de una manera protestante sin darse cuenta. Bueno, ¿y por qué esto? Por ignorancia, por falta de formación, falta de doctrina, falta de un combate doctrinal. Están expuestos a protestantizarse en esta iglesia moderna, y ese espíritu que fue adoptado por Pablo VI en la misa moderna, en la cual pidió a 6 pastores protestantes que colaboraron a hacer la misa moderna, y que esa misa moderna tiene elementos protestantes. Eso explica por qué los católicos hoy se hacen protestantes. ¿Por qué? Porque los católicos, sin darse cuenta, se fueron protestantizando al asistir a la nueva misa. Esa misa gradualmente hace perder la fe. La gente no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque no se interesan en conocer, leer, o la cuestión de formación doctrinal. Entonces, ese fue también el error que se ha introducido en la Fraternidad San Pío X desde hace muchos años, y que fue como algo muy sutil, porque las personas iban a misa, en la misa tradicional, y rezaban bien, eran piadosas, pero no se les daba la doctrina y sobre todo el antídoto al combate, en el combate doctrinal. Entonces venían esos problemas que se presentan de la iglesia moderna, de las tentativas que la iglesia moderna quiere hacer de recuperarnos. ¿Para qué? Para que aceptemos todas las reformas del concilio, las reformas doctrinales, ante todo, y después la reforma de la litúrgica. Y entonces en la fraternidad se insistió mucho sobre la misa. Está bien, pero es insuficiente, es parcial. Entonces ya los mismos tradicionalistas ya no ven claramente el problema doctrinal, la ausencia de textos para que los fieles tomen conciencia del problema doctrinal. Entonces no basta, el problema doctrinal implica una actitud práctica. Entonces esa actitud práctica ya está en cuestión, porque falta doctrina. Entonces, ¿cuál es la actitud práctica que hay que tener respecto a aquellos que están en el error? Pues es la actitud que ha sido la actitud de todos los santos en la historia. Alejaos de las personas que viven en la herejía, o en el error doctrinal, o en las falsas doctrinas, las falsas religiones. Alejarse de esa gente. Se dice que San Francisco de Sales una vez tuvo una entrevista con un jefe protestante, y él, con su mansedumbre habitual, pues soportó todas la incipiencia de todas las tonterías que le dijo este protestante, y San Francisco de Sales trató de ayudarlo. Tal vez, no sé si lo convirtió, pero dicen que todo su cuerpo después de este diálogo se llenó de ronchas, simplemente por el rechazo que él sentía a esos errores, a esas tonterías que puede decir alguien que vive en el error o en la herejía. Y ese rechazo es el que falta en los muchos tradicionalistas. Rechazo de frecuentar esas personas que viven en el error. Y ahora pues se habla cada vez de una manera más descarada por las autoridades de la fraternidad de que hay que acercarse a Roma, que Roma es sí, pero no se hacen las distinciones necesarias que Monseñor Lefebvre hacía. O sea, la iglesia está ocupada por personas que no son no profesan plenamente la doctrina católica, y están la iglesia conciliar, no la iglesia católica, es como una mezcla extraña que hay hoy en la iglesia, y ellos están usurpando los cargos de la iglesia, pero
la iglesia conciliar, no es la iglesia católica. Entonces, si no hacemos estas distinciones, pues entonces hay que estar con ellos, hay que someterse a ellos, y es un suicidio, una locura, es un suicidio programado. ¿Cómo vamos a depender de aquellos que no profesan la fe plenamente? Entonces, toda la actividad de la iglesia se regula en base a los principios, a la doctrina, a la enseñanza, y si la enseñanza está corrompida, pues mejor alejarnos de ellos. Monseñor Lefebvre dice en su libro del itinerario espiritual que hay que alejarse, que el deber de los sacerdotes de la tradición es un deber en conciencia de alejarse de esa gente. Y todo eso, esos textos los ignoran en las últimas declaraciones del padre Pfluger, o las que se hacen por la autoridad de la fraternidad, pues ya se ignora lo que Monseñor Lefebvre nos dijo. Hasta se han escondido conferencias que Monseñor Lefebvre hizo. Se trata de esconderlas, que no se sepa, ya no las publican, ya no aparecen. En la fraternidad se está disimulando una parte de la enseñanza de Monseñor Lefebvre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues debemos continuar. Es saludable estar alejado de personas que están mal. A veces hasta una persona que es poco mundana, aunque sea católica, aunque sea creyente, a veces es bueno alejarse de esa gente porque nos pega esa actitud, se nos pega, se nos contagia. Entonces no quiere decir que desaprobemos completamente a esta persona, pero a veces simplemente porque nosotros queremos vivir plenamente nuestra vida cristiana, tomamos un poquito de distancia con personas que no viven plenamente conformes a su fe. Con más razón si es alguien que no es católico, con más razón si es alguien que realmente amenaza nuestra vida cristiana, pues con más razón debemos alejarnos de ellos. En nuestro catecismo se nos dice, desde a los niños se les enseña que hay que evitar las malas compañías. A veces amiguitos que podían ser católicos y todo, pero si se portan mal, son malas compañías, hay que evitarlos. Se les aconseja a los niños, evita las malas compañías. Con más razón, cosas mucho más graves que pueden ser personas que están alejándose de la fe católica o que ya viven en ruptura abierta. Sabemos, por ejemplo, aquí en México, son cosas que se saben así por medio de personas. Por ejemplo, esta congregación del Lumen Dei, que es una congregación que estaba en el modernismo, que estaba mal porque estaba con el concilio y la nueva misa, pero tenían un aspecto un poco conservador y respetaban, seguían mucho a San Ignacio para los ejercicios, etcétera. Pues eso desagradaba profundamente a la iglesia oficial, al punto que de Roma vinieron y los suprimieron, los pusieron en la calle a todos y cerraron sus casas, suprimieron esta congregación porque era demasiado conservadora. Los acusaban de seguir demasiado a San Ignacio. Entonces, ¿qué trato tan duro a personas que a pesar de todo eran piadosas? Bueno, no había la perfección, pero ¿por qué ese trato tan duro? Porque siguen solo los ejercicios de San Ignacio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la lección para los tradicionalistas que quieren acercarse a Roma? ¿Cómo los van a tratar? Pues vean, nomás miren eso. Y no es el único ejemplo, hay muchos ejemplos así, porque esa ceguedad, esa obstinación de quererse ponerse en manos de esa gente, y que digan lo que quieran, pero si se hace un acuerdo oficial con Roma, eso no está exento de la influencia práctica que Roma va a tener sobre ellos, porque ellos van a estar van a estar en el redil, van a estar en el sistema. Entonces es una locura.
¿Y por qué esa ceguedad? Porque se han cegado, porque ha habido infidelidad a la enseñanza de nuestro fundador, a la ortodoxia doctrinal 100%. Por eso esa ceguedad, porque se enmascaró los principios, solo se insistía que los fieles tengan una vida de piedad, una vida de oración, está bien, de la misa y etcétera, sí, es algo bueno, pero no es insuficiente si no hay doctrina, si no hay el combate doctrinal. Eso, y nosotros estamos aquí, los que llaman hoy sacerdotes de la resistencia, que no soy el único, que hay muchos en todo el mundo. Nuestro objetivo es defender los principios, defender la doctrina, porque de eso depende todo, hasta la piedad, hasta la misa, hasta nuestra salvación. Entonces, que quede claro que nosotros estamos aquí no solo por motivos de piedad, algo más, y es la enseñanza de la iglesia. Por ahí comenzó todo. Nuestro Señor primero les enseñó a los apóstoles antes de darles la misa, antes que darles los sacramentos, antes que instituir los sacramentos. Nuestro Señor les enseñó, los formó, los corrigió y los enseñó a ser coherentes, no solo decir yo pienso así y vivo de otra manera. No, la coherencia práctica es muy importante. Y cuando hay esa incoherencia práctica, pues ¿qué se fabrica sino lo que llamamos nosotros liberales? O sea, personas incoherentes que dicen una cosa, piensan una cosa y viven de otra manera. Y eso hace mucho daño, ¿verdad? Es el espíritu liberal, que es un espíritu, es el catolicismo liberal, que es una monstruosidad, pero existe, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya católicos así? Pero sí, los hay. Es la incoherencia por sistema. Entonces, pensemos en eso, pensemos en que nosotros tratamos de conservar la fe. Está en la Biblia, ¿verdad? Que al final del mundo, pues los católicos serán muy pocos, los fieles a la tradición, a la verdadera tradición de la iglesia, seremos pocos. No hay que decir, entonces somos pocos, ya no, estamos mal. Esa es la mentalidad democrática de nuestra época, liberalismo democrático. ¿Cómo debemos preguntarnos si estamos bien? ¿Estamos en la línea de Jesucristo? ¿Estamos en la línea de la iglesia, de la tradición? Jesucristo hizo su iglesia porque Él quiere hacerse obedecer por su iglesia. Nosotros no podemos ir directamente solos a Dios. Jesucristo hizo un canal y Él entiende que ese canal es exclusivo, no hay otro. Y es la iglesia plenamente expresada por la doctrina. La primer criterio de nuestra pertenencia a la iglesia es tener la fe. Tener la fe. Y la fe es doctrina, es la enseñanza de Dios explicada por la iglesia. Esa doctrina nosotros debemos ser capaces de dar la vida por nuestra doctrina, por nuestra fe, la enseñanza de Dios, enseñanza de la iglesia. Debemos ser capaces. Si no tenemos esa intransigencia, o que comenzamos a transigir por actitudes que finalmente desdicen nuestras convicciones, es un desastre, es el camino a la infidelidad. Entonces, yo no estoy de acuerdo con Roma, pero quiero hacer un acuerdo con Roma. Pues no se puede. Hasta que Roma se convierta, pero no estamos ahí. Estamos más, cada día se puede decir que es peor la situación, y la situación se vuelve más la obligación de alejarse de esta iglesia oficial se vuelve cada vez más fuerte. No es una ruptura, no nos consideramos cismáticos, no nos consideramos otra religión, pero ellos están en una especie de mezcla y están usurpando los cargos de la iglesia. Y pues es una situación que es misteriosa, pero es la posición que Monseñor Lefebvre nos inculcó y tratamos de respetarla. Ciertamente siempre hay detalles, ¿verdad? Aspectos que hay que reflexionar, no es tan fácil de solucionar,
pero las grandes líneas esperamos que las respetemos como debe ser. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor, a Nuestra Señora en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de purificación, un tiempo de combate espiritual, que nos hagan ver los frentes de nuestro combate de vida cristiana, que no seamos parciales, que no seamos liberales, que no seamos así incoherentes, que veamos todo el aspecto de la vida cristiana, sobre todo el que es más olvidado hoy, el que urge más, es el combate doctrinal. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.